a una transformación gloriosa. Importantísimo. Pero voy a hacer un recuento de lo que tiene que ver con la historia de este mundo, de la creación, hasta donde nos encontramos. A través de la historia nosotros podemos entender que existe Dios. No sabemos de dónde salió, cómo salió, en fin, pero sabemos que está. Quizá algún día Él nos diga su origen o quizá lo reserve. Pero en este momento lo más importante es mirar todo lo que ha venido ocurriendo a través de la historia de este mundo, de la creación, y nos vamos a dar cuenta el amor tan maravilloso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios lo conforma tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en el cielo, hizo toda una creación. Esa creación, pues, dice los cielos y también la tierra. En el capítulo 1, primer versículo, dice que el Señor creó los cielos y también la tierra. Si nos vamos a mirar el asunto de los cielos, encontramos también a los ángeles, la creación de los ángeles, seres perfectos, salidos también de las manos del Señor, a imagen y semejanza de Él, y con unos poderes muy buenos que el Señor colocó en los ángeles. También dentro de ellos, recordemos que hubo un ángel en especial que el Señor creó, el cual lo llamó Luzbel o Lucifer, luz bella, lucero de la mañana. Un buen ángel, sobresalía de los demás en sabiduría, también en belleza, la forma tan maravillosa como Dios le dio, destreza para poder actuar, y de ahí también los ángeles desarrollaron honra a Jesús, porque el Padre había solicitado que se honrara a Jesús. Pero viendo que Luzbel, viendo que se le daba honra a Jesús y no a él, entró un descontento en él, entró el pecado. No sabemos cómo entró, eso se llama el misterio de la iniquidad. Así que el descontento decide hacer una reforma del gobierno en el cielo y comienza a desenvolverse o desarrollarse una guerra campal, por así decirlo. No vamos a decir la guerra que siempre nosotros tenemos en mente, que hay espadas, armas, disparos, bueno, muchas cosas. No, sencillamente una guerra política, de defender ciertas posturas. Y entonces ahora surge más todavía la rebeldía de este ángel Luzbel, y lucha por una reforma en el gobierno celestial, y divide el ejército de Dios. El ejército de Dios está compuesto por ángeles, y esos ángeles finalmente se dividieron. Unos estaban de acuerdo con nuestro Padre Celestial y otros estaban a contra. Y los que estaban a contra estaban a favor de este ángel Luzbel, lucero de la mañana. Entonces, pues desde luego, en medio de esta guerra, el Señor tiene que tomar una decisión triste, pero tenía que tomarla. Luzbel no se arrepiente, los seguidores de él, los otros ángeles, tampoco se arrepienten, una tercera parte de esos ángeles. Entonces se decide tener un plan de salvación si el hombre llega a pecar cuando sea creado en la tierra. Así que se dividieron los ángeles en ángeles buenos, fidelidad a Dios, y ángeles malos, rebeldía a Dios y fidelidad a Luzbel o Satanás, que se convirtió en Satanás, y en el dragón, serpiente antigua, diablo, que algunos no creen que existe, pero es un ser que Dios lo creó, no lo creó como diablo, pero él se fue degenerando en su forma de pensar, de actuar, y se convirtió en diablo o Satanás. Las consecuencias, todo trae una consecuencia. De lo que nosotros decidamos, para bien o para mal, trae una consecuencia. Y la consecuencia de su rebeldía fue ser expulsado del cielo,
salió con la tercera parte de los ángeles y ya era demasiado tarde el arrepentimiento, pero ellos realmente no tuvieron ningún arrepentimiento. Dios conoce el corazón, conoce las intenciones, lo más profundo que hay allí de nuestra mente y corazón, y eso pasó con Luzbel. Ya el Señor conocía sus intenciones y aunque él intentó, ya estando fuera del cielo, que lo dejara volver a entrar, que él ya estaba arrepentido, el Señor no lo dejó entrar porque conocía que Luzbel no se había arrepentido. Entonces, pues, ¿qué sucede? Es arrojado a la tierra. Él estuvo en otros mundos visitándolos a ver si de pronto los hacía entrar en pecado, porque también en otros mundos tenemos seres humanos perfectos que no entraron en el pecado como en este mundo nos ocurrió. Pero lamentablemente en este mundo fue donde se tuvo, se le dio la entrada al enemigo, el diablo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice precisamente versículos 9 en adelante, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte, o sea, refiriéndose a la parte de la humanidad. Entonces vino acá a la tierra y él dijo, bueno, pues tengo que vengarme, hacer algo porque no quedó en descontento de que lo hayan sacado del cielo, que no le hayan tenido en cuenta más. Y entonces viene esa rebeldía y desde luego cuando ya miramos en el libro, primer libro de Génesis de la Biblia, el capítulo 1, encontramos precisamente cómo Dios entra a ordenar el mundo, porque dice, la tierra estaba desordenada y vacía. La ordena, hace la creación y entonces en el día sexto, Él crea al hombre, lo hace a imagen y semejanza, tanto al hombre como a la mujer, salen perfectos en simetría física y también perfectos en su carácter. Así que les deja un día, y no solo a ellos, sino también a nosotros, un día de descanso. El descanso que siempre se ha estado en polémica por todas las épocas es el día sábado. Fue el que el Señor dejó como día de descanso, día séptimo, para que la pareja descansara. Pero algo interesante y muy importante el que el Señor dejó en el ser humano fue el libre albedrío. Perfectos en carácter, perfectos en pensamiento, salieron de la mano del Señor, pero les dejó el libre y nos dejó el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Que tú puedes decidir para bien o para mal. Yo puedo decidir para bien o para mal. Esa decisión que nosotros tomamos, ese libre albedrío, es una gran bendición que el Señor nos ha dado cuando sabemos tomar decisiones. Pero cuando no sabemos tomar decisiones, entonces o las tomamos erradas, se nos convierte en una maldición el libre albedrío. Algunos dicen, yo quiero ser libre y hago lo que a mí me venga en gana, lo que yo quiera. Ese es libertinaje, no es el libre albedrío. Ese, vamos a decir, el libre albedrío enfermo, por así decirlo. Y entonces ahora el hombre decide cada vez más qué hacer, sea la parejita, hombre y mujer, Adán y Eva. Salen perfectos de las manos del Señor, salen sin pecado, alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero en el capítulo 3 del Génesis también nos indica, todo el capítulo nos está mostrando la caída, la rebeldía de lo que ocurrió con la pareja porque se dejaron convencer y tentar del diablo, ya estando aquí en la tierra.
fueron advertidos por nuestro Dios, fueron advertidos por los ángeles, pero de todas maneras entraron en el pecado. Entonces, allí en el capítulo 3 de Génesis aparece el proceso y la caída en el pecado del hombre. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y Génesis 3:6 dice el caso de Eva, que fue tentada inicialmente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y ¿qué hizo? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces entraron en rebeldía contra Dios. Satanás se goza de eso porque dañó la creación que el Señor había comenzado bien. Entonces, en esa rebeldía hay consecuencias, pero también hay arrepentimiento. Y las consecuencias les tocó salir del paraíso. Tenían que irse del paraíso porque ya entró la muerte. Pero a veces nos ponemos a pensar, bueno, la muerte, ¿cómo así? Porque dice el Señor, el día que él coman, ciertamente morirán. Entonces, algunos se ponen a pensar como en los cuentos de hadas y mordió el fruto y entonces cayó al piso y falleció. Eso no ocurrió con la pareja. Sencillamente están perfectos, no solo física, sino también espiritualmente. Y cuando ellos comen del fruto prohibido, entonces se daña la relación que había entre Dios y ellos, se rompe, se daña la parte espiritual, la parte física comienza a deteriorarse. No murieron instantáneamente, físicamente hablando, pero sí murieron espiritualmente, comenzaron a morir espiritualmente y entonces la solución era la esperanza en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, hoy tenemos que tomar decisiones como lo hicieron ellos y como lo hicieron los antediluvianos, antes del diluvio. Entonces, hay una decisión que tomar, o salvarse o perderse, o yo me salvo o yo me pierdo, pero todo depende de mis decisiones. Dios me quiere salvar, Dios te quiere salvar, pero los antediluvianos no prestaron atención al llamado que Dios les hizo a través de Noé y ellos decidieron hacer su propia voluntad, perderse. Pero bueno, siempre tiene que haber alguien que salga adelante y fue Noé. Dios halló gracia delante de Noé y su familia y los llamó y se salvaron. Ahí conocemos todo el relato o lo podemos allí leer en Génesis 3, 4 3, y miramos 5, 6, 7, todos esos primeros capítulos del Génesis, cómo sucedió todo lo del diluvio. Pero muchos hombres eruditos en esta tierra dicen que eso es ficticio, que eso no sucedió, que en fin, pero la palabra de Dios es fidedigna y se cree por fe y así fue. Entonces Dios advierte por medio de Moisés, por medio de Noé, 120 años, les dice el arrepentimiento y no quisieron. Arrepiéntanse porque va a venir un diluvio, pero como no había nubes en ese tiempo, ni llovían, no creían tampoco. Como resultado, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, de nuevo surge la generación y las generaciones a través de Noé y su familia, y el ser humano a la fecha estamos hasta el regreso del Señor Jesús por segunda vez a esta tierra. Crecen de nuevo las mismas dos clases de personas, los obedientes y los desobedientes. Los obedientes viven de acuerdo a los principios divinos.
todo lo que está escrito en su palabra, todo lo que el Señor nos está pidiendo, se hace no porque, qué tal que nos perdamos, se hace por amor a Él y una relación permanente entre Cristo y cada uno de nosotros. Entonces, debemos vivir de acuerdo a los principios divinos. Pero los desobedientes viven para sí mismos, rechazando los principios divinos. No les interesa religión, no les interesa Biblia, no les interesa iglesia. Ellos tienen el concepto que el enemigo ha colocado allí, el diablo, y es que se vive y se tiene una sola vida y pasa todo, y entonces tenemos que gozarla. Haciendo lo que queramos, porque al fin y al cabo tenemos que morir y no más. Por eso a veces surgen algunas canciones por ahí que solo se vive aquí en la tierra y no más, pero eso es cosas del enemigo. Ahora, se vive acá, pero también se espera una vida eterna porque el Señor quiere reconciliarnos por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, la naturaleza del ser humano antes del pecado fue una naturaleza perfecta, salió de las manos del Creador, simétricos físicamente hablando, espiritualmente también muy intelectuales, muy bien dirigidos por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, pero después que ellos desobedecieron y entraron en la caída después del pecado, miramos allí en el libro de Romanos, capítulo 3, y vamos a mirar los versículos 10 al 12. Y allí que nos dice, muy claro nos habla de lo ocurrido. Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con ese mensaje quedamos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay ni siquiera uno, todos hemos pecado, no hay uno que pueda levantar la mano y diga yo sí, o porque estoy en X iglesia o en X religión, yo sí, o porque tengo cierto liderazgo, o porque he sido un pastor, o porque he estado realizando ciertas reuniones, entonces yo creo que yo sí. Aquí nos muestra muy claro el asunto, y es que la naturaleza de nosotros, antes del pecado, decíamos, es perfecta, pero después de la caída, en el pecado quedó imperfecta. Nos acompaña un problema que lo tenemos desde que nos engendran hasta la tumba. Y ese problemita es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, es decir, la inclinación al mal la tenemos desde que nacemos, desde antes de que nos engendran, porque es de generación en generación. ¿Qué fue lo que se heredó cuando Adán y Eva entraron en el pecado? La naturaleza pecaminosa, no el pecado, la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué no el pecado? Porque un bebé recién está allí, tenemos algo importante, y es que, perdón, ya, la naturaleza, entonces tenemos que nos acompaña desde que caemos en el pecado, vamos a decir, no solo caemos, sino que la hemos heredado hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Entonces es una lucha permanente por buscar a Dios. La naturaleza pecaminosa a no dejarnos, pero el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Entonces esa lucha permanente es de buscar a Dios para podernos salvar. Ahora, esa lucha no es contra el pecado, y quiero dejar eso muy en claro. La mayoría están pensando
que yo debo luchar contra el pecado, y luchar contra el pecado es perder. O sea, estoy luchando contra este defecto, estoy luchando contra este problema que tengo, el alcohol, la sexualidad ilícita, mi forma de hablar o de ser grotesco con otros, criticar a otros, bueno, muchísimas cosas, todo lo que es resultado del pecado, los frutos del pecado. Entonces tenemos un problema bastante serio con eso. No es la batalla contra el pecado, porque siempre se perderá. Cuando nosotros vamos allí al libro de Efesios capítulo 6 y miramos lo que el apóstol Pablo nos dice, miren lo interesante del libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la batalla es no contra el pecado, sino contra el mismo enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo voy a pelear contra el enemigo, estoy perdido, porque yo no puedo, no tengo las capacidades físicas e intelectuales que tienen los demonios, porque el Señor les dio poder y son diferentes a nosotros. Entonces, pelear con ellos es perder. Entonces, no es pelear contra ellos, no es pelear contra el pecado, sino que debo es buscar al Señor de todo corazón. Mi lucha es la batalla de la fe para alcanzar la eternidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay tres pasos importantes que nosotros veníamos estudiando para alcanzar el perdón y también la vida eterna. Hay que, para regresar al estado inicial de Adán y Eva, y mucho mejor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor nos predestinó para ser salvos, no que seamos salvos porque sí. Dijo, bueno, yo quiero que ustedes sean salvos. Nos predestinó, dijo, bueno, quiero que sean salvos, pero no todos se van a salvar. ¿Por qué no todos se van a salvar? Porque no todos van a aceptar la voluntad de Dios, no todos están de acuerdo con las cosas que el Señor nos dice, y entonces ahí es donde está el pasito malo y podemos fallar y entrar siempre en el pecado y no salir de él. Entonces, Él nos predestina para ser salvos, pero nosotros tomamos la decisión si queremos hacerlo o no. Nos hace un llamado al arrepentimiento. Arrepentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer y pedirle a Dios que nos ayude en medio de ese arrepentimiento. Señor, perdóname por esto, por aquello, estoy arrepentido, quizás hasta hay lágrimas, no necesariamente, pero puede haber, hay tristeza por el pecado, hay dolor y se le pide a Dios perdón. Entonces el Señor nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo. Dice, yo los justifico, aunque ellos han pecado, yo los justifico. El justificar no quiere decir que siempre permanezcamos en el pecado. Ahora, voy a mencionar algo para dejarlo en claro, y es, en este momento se está desarrollando en el reino de los cielos, se está desarrollando un juicio, es el juicio investigador. Y allí el Señor está mirando los casos de las personas. Entonces vamos a poner un caso vamos a poner el nombre de Manuel. Manuel, están mirando su registro. El Señor siempre va a estar pendiente de lo que están diciendo de Manuel, porque está escrito, sus pensamientos, palabras, deseos, anhelos, tristezas, todo está escrito, sus luchas, sus triunfos, sus fracasos, todo está escrito. Y ahora se está buscando si va a ser salvo o se va a perder, y si puede permanecer su nombre en el libro de la vida o pasará al libro de la muerte. Entonces, mientras está haciendo eso, Satanás está pendiente de lo que está ocurriendo. Y ahora el Señor dice, bueno, ya después de mirar el historial de Manuel, pues Manuel, con todo lo que hizo, estaría perdido. Pero entonces, ¿qué hace el Señor?
yo di a mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que hubiese reconciliación. Entonces el diablo comienza a sacar un poco de pecados, pero es que Manuel, yo lo hice caer en esto, en aquello, y le muestra todo el historial malo de Manuel, en el caso del ejemplo, y entonces dice él, como Señor, ¿cómo tú lo vas a salvar? Entonces, miremos el asunto, por así decirlo, estamos frente a Dios. Si estamos frente a Dios el Padre, y nos mira, conoce nuestro corazón y nuestra mente, pues desde luego que estamos muy avergonzados, no podremos ser salvos porque el Señor mira mi pecaminosidad y me dice, no, nada que hacer. Pero en medio del Padre y yo, entonces, ¿quién queda? Jesús. Y dice Jesús, Padre, mi sangre. Yo di mi sangre para justificar y que Él se santifique para que pueda ser salvo. En otras palabras, nuestro Dios nos mire a través del lente, llamémoslo así, o de la vida de Jesús y nos hace justos. Pero eso no quiere decir que Él justifica el pecado, sino que tenemos una vida nueva en Él, salimos adelante, comenzamos a crecer y entramos en el proceso de la santificación. Día tras día estamos orando, estudiando la palabra de Dios, arrepintiéndonos, alejándonos del pecado, dejándolo por aparte y avanzando en crecimiento espiritual. Estamos creciendo en santidad. Y un día el Señor dice, bueno, llegó el momento de descansar y la persona baja a la tumba. Cuando la persona baja a la tumba, está en el proceso de la santificación. El apóstol Pablo nos dice que es un proceso permanente, porque día a día somos santificados, pero a medida que avanzamos, tenemos que entender que más y aún en el cielo, seguiremos buscando más santidad. Entonces, mientras tanto, llegó el momento de descansar, nos fuimos a la tumba, pero el que no entró en el proceso ni de la justificación ni de la santificación, entonces nos vamos a llevar una tremenda sorpresa, o para bien o para mal. Romanos 8:30, Romanos capítulo 8, verso 30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vamos a mirar esa partecita de la glorificación. Seremos entonces finalmente glorificados en la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra. Es en la segunda venida donde se hace el cierre definitivo de quién se salvó o quién se perdió. Entonces nos encontramos en este momento en el crisol, por así decirlo, de la transformación para la eternidad, un antes del regreso de Jesús y un después del regreso de Jesús. Todos, absolutamente todos, que los que queramos ser salvos, debemos pasar por el crisol de las pruebas, del crisol que el Señor ha dejado. Hay situaciones adversas, difíciles, hay lágrimas, hay dolor, hay enfermedad, hay tristeza y aún en el pecado, pero no todos van a permitir esa renovación y esa transformación, porque siempre existen y existirán dos grupos hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Esos grupos pueden denominarse de diferente forma. Tenemos el grupo de los malos, el grupo de los buenos, el grupo de los rebeldes y el de los obedientes, el grupo de los descuidados y el grupo de los cuidadosos, el de los incrédulos y el de los creyentes, el de los que son fríos y los que son calientes, los que son religiosos y los que son espirituales. Pero el Señor, por todos esos grupos, esos dos grupos, realizó el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz para todos. Por eso cuando nosotros miramos Juan 3:16, ¿por qué no todos se han de salvar?
Entonces, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Pero miren lo interesante del texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el sacrificio, el Señor quiere que todos nos salvemos por medio del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Pero dice, para que todo aquel que en él crea. Entonces decía, yo creo en Jesús, yo también creo en Jesús, yo no voy a ninguna iglesia, pero no pertenezco a ninguna religión, pero yo creo en Jesús. No es la teoría de la creencia, es la vivencia de esa creencia. Entonces, la relación, el compromiso que yo tengo con Jesús, entonces el asunto va a ser diferente. Si tengo un compromiso, una relación profunda con el Señor a través de la oración, del estudio de su palabra, entonces el Espíritu Santo estará haciendo una obra permanente en ti y en mí, una transformación constante. Lo que yo no pueda hacer, el Espíritu Santo me ayudará y tendré fuerza y saldré adelante y no tendré ninguna disculpa. Ahora, si tu batalla es luchar contra el pecado, estás perdido. Tú no vas a luchar contra el mal genio, contra la moda, contra, vamos a decir, las palabras soeces, contra la forma de actuar con los demás. No, no tienes por qué luchar contra esas cosas, porque esas cosas son el fruto de lo que somos, lo que es la carne, la inclinación al pecado son los frutos que se dan. Entonces, la justificación es el proceso de toda una vida. Entonces, Señor, yo soy un pecador, mi condición es pecaminosa, produzco maldad, produzco envidia, dolor, tristeza, amargura, chismeo, hago muchas cosas que no sirven para la eternidad, pero tengo esa naturaleza. Entonces ahora el Señor me lleva al proceso de la justificación y de la santificación. Todos los días tenemos que estar en oración, estudio la Biblia, consagración a Dios, de tal manera que vamos luchando con Él para que nuestro carácter cada día vaya creciendo en perfección. Dios entonces, ¿qué hace? ¿Nos justifica el pecado? No nos justifica el pecado. Él se puso en el lugar, ¿cierto?, de nosotros, Dios, a través de Jesús. Entonces Jesús muere en la cruz por causa de nuestro pecado y esa es la esperanza de vida eterna para cada uno de nosotros. Ahora, pensemos, todos los días pecamos, sí, es cierto, pecamos, pero todos los días también debe existir un verdadero arrepentimiento y un abandono del pecado. Esto no es automático. Esto lleva un proceso permanente, toda la vida en ese proceso, pero vamos creciendo en su gracia. Ahora pensemos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Filipenses capítulo 2 y vamos a mirar los versículos 5 al 11. Entonces allí en Filipenses 2, 5 al 11 nos dice lo siguiente. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tener el mismo sentir que él tuvo. ¿Qué más hizo? Siendo Dios, se despojó a sí mismo, dejó su gloria, para entenderlo mejor, su gloria que tenía allí en el cielo, se despojó de ella y se humilló aquí en la tierra hasta la muerte de cruz.
El Padre entonces, ¿qué hizo? Lo exaltó, recibe nuevamente su gloria, le dio nombre sobre todo nombre, y entonces toda rodilla que hace se doble ante él en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Absolutamente todos adoremos a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús en el cielo dejó su gloria, se vino, hacerse como uno de nosotros. Conocemos que Él vino, se encarnó en la Virgen María, se hizo como uno de nosotros, es el misterio que hay allí de la encarnación, y ahora Él comienza a desarrollar un ministerio hasta su muerte. En ese ministerio comienza a llamar a un grupo que son los discípulos, a sus 12 discípulos, y entonces, ¿qué hace Él? Los capacita. Él los capacita en un ministerio. Los discípulos, a medida que van avanzando, se preparan en la parte espiritual igual que nosotros, en una justificación, en una santificación, para que en el día postrero ellos también puedan recibir la glorificación. Entonces, ¿qué sucede? Estos discípulos también serán glorificados, pero el Señor hace su ministerio, muere, ¿cierto? Y resucita al tercer día. Juan capítulo 20 nos muestra algo interesante que quiero compartirles con ustedes rápidamente acá. Juan capítulo 20 dice, nos muestra algo muy, muy importante de lo que estamos tratando hoy. El primer día de la semana, después que el Señor está allí en la tumba, muere el viernes, descansa el sábado en la tumba, y el primer día de la semana, o sea, el día domingo, ¿qué hace María Magdalena? María Magdalena fue de mañana, siendo ya todavía muy oscuro, va allí al sepulcro, ve quitada la piedra del sepulcro, entonces sale corriendo, va donde Simón Pedro y al otro discípulo, dice aquel que amaba a Jesús, o sea, Juan, y entonces les dijo, miren, ¿saben qué? Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Pedro y Juan salen corriendo, fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro igualmente y vio los lienzos también puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Todo eso lo observaron. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos otra vez a comentarles y decirles lo que había sucedido. Y entonces María Magdalena estaba afuera llorando allí junto al sepulcro y lloraba amargamente. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio allí a dos ángeles y con vestiduras blancas, y estaban uno sentado a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ella se asombra de ver esos ángeles y entonces le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vio un personaje, pero no creyó que era Jesús. Y entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Y miren lo interesante, dice Jesús, no me toques. Es muy importante esta parte. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hizo entonces María? María Magdalena, para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, fue hasta donde ellos. Ah, interesante, eso ocurrió. ¿Por qué el Señor no permitió que María Magdalena lo tocara? Le dice, porque aún no he subido a mi Padre. En otras palabras, aún todavía no he sido glorificado. Y entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando cerradas allí las puertas en el lugar donde los discípulos estaban allí reunidos, asustados, ¿será que sí? ¿Será? Murió el Señor Jesús, ellos no sabían qué hacer y estaban angustiados y tenían miedo de los judíos. Vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les indicó su costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Pero Tomás, siempre tiene que haber algún Tomás, entonces siempre están los dos grupos, como decía, los que creen y los que no creen. Entonces Tomás, uno de los 12, llamado también Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino en esa ocasión. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Tomás, lo hemos visto al Señor. Él les dijo, mira, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de su costado, el día donde están donde le pusieron los clavos, y metiere su mano allí, no creeré. Pasaron 8 días y después de esos 8 días estaban otra vez sus discípulos allí adentro y con ellos ahora sí estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso nuevamente en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, ¿qué hizo? Respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado eres, bienaventurado soy, que sin ver a Jesús creo que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador y que Él está a las puertas y que Él quiere glorificarnos y santificarnos y llevarnos al reino de los cielos. Interesante esa partecita, ¿cierto? Entonces ahora miramos y decimos, bueno, el Señor quiere que nosotros entremos en el proceso de la glorificación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No se dejó tocar el Señor de María Magdalena porque aún no había subido al reino de los cielos. Veamos algo interesante en el libro de los Hechos, capítulo 1. Allí los versículos 9 al 11. Prestemos bien atención. Y habiendo dicho estas cosas, estaban reunidos en el aposento alto los discípulos con Jesús y ya Jesús se iba. Era su último momento de estar aquí en la tierra, y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado, comenzó a ascender, y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos allí en el cielo, a ver qué se hizo Jesús, para dónde cogió. Entonces, entre tanto que él se estaba yendo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Interesante, el Señor Jesús se fue, y así como se fue, todos le vieron ir, los discípulos lo vieron ir, lo recibieron unos ángeles, se fue al reino de los cielos, pero dice: así como se fue, así vendrá. Él no va a venir para unos, para otros sí, otros no, no, Él va a venir y lo veremos con nuestros propios ojos. Entonces algunos dirán: bueno, ¿y entonces cómo es el asunto de eso de la muerte? Pero ya vamos a mirar aquí en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles de Elena de White, capítulo, página 31 y 32, nos dice: cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. O sea que ahora sí Jesús asciende al cielo, es glorificado, lo reciben, hacen una recepción espectacular, y entonces ahora los discípulos reciben el Espíritu Santo y ahora ya tienen el Espíritu Santo, y el Señor entra a ser glorificado. Interesante. Al mismo tiempo, cuando Él entra al cielo y es glorificado, los discípulos reciben también el Espíritu Santo. Pero bueno, ahora que vemos esta parte, decimos: todos tenemos que morir por causa del pecado. No sabemos cómo vamos a morir. Podemos morir en un accidente, nadie quiere eso. Podemos morir de una enfermedad, no queremos eso, un cáncer o cualquier otra cosa. Ahorita estamos preocupados con la pandemia que hay, ¿cierto? Entonces decimos el COVID-19, tenemos temor, pero nunca confiamos en el Señor. Pero hay un asunto, sea con el COVID-19, sea en un accidente, sea durmiendo, sea comiendo, caminando, no sabemos, pero tenemos que irnos de esta tierra. Vamos a morir y tenemos que morir. El asunto no es morir, es saber morir. ¿En qué aspecto? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Entonces, si he venido en la justificación, en el proceso de la santificación, y un día el Señor me llama al sueño de la muerte, bajo al sepulcro, pero voy en el proceso de la santificación. Cada día estoy santificado. ¿Y cómo estoy santificado? Pues precisamente mi relación con Dios, estudio la Biblia, la oración, haciendo su voluntad, y cada día luchando con Él para mi salvación. Ahora, voy a la tumba, algunos dicen: ya, hasta ahí, allá. Pero resulta que no debemos cogernos de nada, porque llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Solamente tenemos que presentarle al Señor el carácter, y hay que tener muy en cuenta eso. Entonces ahora vamos a morir, pero no todos van a morir. Cuando nosotros miramos allí el apóstol Pablo nos habla qué va a pasar cuando el Señor regrese por segunda vez. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, dice de esta manera: asimismo, no es Filipenses, ya les digo, estoy acá en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice, verso 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que no tengamos ninguna ignorancia acerca de los muertos. ¿Qué pasa con ellos? Para que no nos pongamos tristes. Pues lógico que siempre va a haber una tristeza, pero no por siempre. Una tristeza que se muere el papá, la mamá, el abuelito, el hijo, la esposa, en fin, pues hay una tristeza, se nos fue. Como los otros que no tienen esperanza, hasta que yo he mirado en algunas ceremonias que he visto de personas que cuando están enterrando el féretro se botan allí, quieren que también los entierren con la persona que ha fallecido. Son los que no tienen esperanza.
pero dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, los que duermen, para que no se pongan tristes, porque si creemos que Jesús murió, y eso lo sabemos, y resucitó, así también traerá Dios a Jesús, con Jesús, a los que durmieron en él, los que murieron en la santificación, los que murieron en él, en la santificación. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, si es que estamos vivos en el regreso de Jesús, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que ¿qué pasará? No se van a ir los que están vivos primero y después el Señor vendrá por los otros. No, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los muertos que estaban en la santificación, los que están haciendo la voluntad de Dios, los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Y qué va a pasar con eso? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, si en este momento llegara el Señor Jesús, va a encontrar los dos grupos. Gente que está muerta en sus tumbas, gente que está viva. Gente dentro de los muertos que bajaron a la tumba sin importarles la vida eterna, sino vivieron para este mundo. Y gente también que los que están muertos, que vivieron haciendo la voluntad de Dios y entraron en el proceso también de la santificación, esperando la glorificación. Y entonces también tenemos dentro del grupo de los vivos personas que no les importa Cristo, pueden ir a una iglesia, pero si su relación con Dios no es única, pues no están dentro del grupo de los salvos. Por eso el Señor dice que en aquel día dirá, no os conozco, pero Señor, yo fui a la iglesia, yo hice, yo regresé diezmos, yo me vestí como decían, yo no comí estas clases de carne. Sí, pero eso fue porque estaba buscando la salvación por obras, no por gracia. Y ahí es donde el Señor dice, yo no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Esas cosas deben ser el resultado de mi relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede allí? El Señor viene por segunda vez y quiero compartirles rápidamente acá el conflicto de los siglos. Las personas, todas tenemos que morir, todas. No todos van a morir, pero nosotros, bueno, es posible que muramos antes que el Señor regrese, como es posible que no, pero dice, página 702, 703, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos, no de todos, de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Muchísima gente se va a levantar desde Adán hasta nuestros días, hasta el regreso de Jesús, se levantarán los que han de ser salvos. Son muchísimos. De la prisión de la muerte sale revestida la gloria inmortal, gritando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongadas y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia estatura y formas majestuosas, de porte poco inferior al Hijo de Dios, Jesús. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la eterna juventud. Al principio el hombre fue creado
a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Pero ¿qué pasó? El pecado borró e hizo desaparecerse casi por completo la imagen divina. Más adelante nos dice, los justos vivos. Estamos hablando que son los justos que primero han de resucitar, los que estuvieron en el proceso de la justificación y la santificación y bajaron siempre buscando ser santificados, son los justos vivos que estarán resucitados en aquel día, en un momento y abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir al Señor en el aire, y los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro. Y algo interesante es que se verá, santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus padres, amigos, a quienes la muerte tenía distanciados ahora de por largo tiempo, se reúnen para nunca más separarse, y hay cantos de alegría, saber que están juntos y que suben a la santa ciudad de Dios. Pero lo interesante es que en cada lado del carro nebuloso hay alas, y debajo de ellas seres vivientes, ruedas vivientes, y mientras el carro asciende, porque las ruedas vivientes son ángeles, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los redimidos exclaman aleluya, aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Qué interesante. Eso va a suceder. Quizá nosotros decimos, no, pero hay una descripción que el Señor la dio a conocer a través del espíritu de la profecía. Pero el Señor viene, y cuando el Señor viene, entonces sus hijos son glorificados. O sea, salen con la misma estatura. Pero aparte de salir con la misma estatura, el asunto va a ser diferente, porque a medida que estemos allí en el reino de los cielos, que es la esperanza de todos, todos vamos a crecer, en el caso de los hombres, a la estatura de Adán, y en el caso de las mujeres, a la estatura de Eva. Así que si tú eres pequeñita, no te afanes, porque Eva tuvo una estatura de más o menos 3,80 m, 85 o 3,90 m de alta. Dice que el espíritu de la profecía, ella le daba más o menos a la altura de la oreja de Adán, y Adán tuvo entre 4 metros o un poquito más de alto. Entonces todos siendo transformados, creceremos a la estatura de Adán, según un hombre, y a la estatura de Eva si es una mujer. Qué interesante eso, y la gloria sea para nuestro Dios. Entonces allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, miramos también lo que el apóstol Pablo describe respecto al regreso de Jesús para la glorificación. Y entonces nos dice de esta manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. O sea que van a haber dos grupos dentro de los salvos. Para el regreso del Señor Jesús va a haber un grupo que estará pasando por la gran tribulación y serán salvos, y otro grupo que se van antes a la tumba, pero que se unirán al grupo de los que pasarán por la gran tribulación cuando el Señor los resucite. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Un desafío grande. Yo quiero estar en ese grupo ese día, pero para ello necesitamos entregar nuestra vida al Señor ahora y siempre. No importa lo que está pasando en este mundo. De alguna cosa tenemos que irnos a la tumba. Lo importante no es bajar a la tumba. Lo importante es bajar siendo transformado día a día en nuestro carácter por medio de la justificación y la santificación, para que el Señor dé el pincelazo final, la glorificación, cuando salgamos glorificados de la tumba. Ya no habrá arruguitas, ya no vas a necesitar de cosméticos, ya no vas a necesitar de tacones para verte más alta, no, nada de eso, de dietas, no, porque el Señor transformará ese cuerpo de muerte en un cuerpo inmortal y glorioso e iremos a la patria celestial. Entonces quiero terminarles con Apocalipsis capítulo 21, verso 27, y nos dice de esta manera, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para estar nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, tenemos que buscar al Señor y ser fieles aún hasta el momento que el Señor nos lleve al sueño de la muerte. El capítulo 22, verso 12, nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Apocalipsis 2, según sea su obra, cada uno. Y Apocalipsis 2:17 nos da una promesa de tantas que hay en la Biblia y dice así, es una promesa a la iglesia de Pérgamo. Verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no es para todos, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tú y yo recibiremos un nombre nuevo. Desaparecerá el nombre que tenemos ahora, te guste o no te guste. Si no te gusta el nombre, el Señor te va a dar uno de acuerdo a tu carácter, a cada uno de nosotros. Entonces el Señor, ¿qué nos está pidiendo? Fidelidad, compromiso, entrega. Eso es lo que hay que hacer. No te pongas a pelear por religiones, no te pongas a discutir que yo tengo la razón y el otro no. No es tanto ir a un templo, es una entrega total a Él, diaria. Se puede hacer en la casa, se puede hacer en otro lugar. El ir a un templo es como por integrarnos, pero el Señor lo podemos encontrar en el cuarto, donde tú duermes, lo podemos encontrar en el comedor, lo podemos encontrar en la sala, lo podemos encontrar en la calle, en todo lugar. Debemos buscarlo de todo corazón para que se cumplan esas tres partes. Qué rico que todos los que estamos ahora escuchando y trazando este tema podamos decir, ay Señor, qué rico el día que estemos allí en el reino de los cielos. Pero también tengo otra noticia, no muy agradable, es triste. Y es que el día que el Señor regrese, también corremos el riesgo o que no nos encuentren o no encontrar aquellos amigos que quisimos que estuvieran en el reino de los cielos, a nuestros familiares quizá no vamos a encontrar algunos porque no están, no quisieron hacer la voluntad de Dios. Ojalá que todos que estamos hoy vivos tengamos esa esperanza, la mantengamos, le pidamos al Señor que nos ayude y podamos estar en el reino de los cielos. Yo te invito en esta hora para que a través de una oración le digamos al Señor, Señor, yo quiero ser fiel a ti, por amor a ti, quiero ver tu rostro y estar por siempre contigo en la eternidad. Vamos entonces a orar. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque ahora
podemos entender aún más a través de tu santa palabra lo que es la glorificación. Sabemos que los que van a ser transformados para la eternidad necesitamos antes prepararnos de ir a la tumba, debemos prepararnos en el proceso de la justificación y la santificación. En otras palabras, Señor, sabemos que es crecer en ti para la eternidad, estudiar tu palabra, orar, consagrar nuestra vida, hacer tu voluntad, ayudar a otros con el mismo propósito, y en aquel día, cuando si tenemos que ir a la tumba antes o estemos ese día, podamos decir con gozo: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Lo rogamos todo en los méritos y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.